Además de la música fue su presentación, pero mira, ya tenemos aquí a Alex el Pecador. Exacto, estamos en el Deportivo Finisterre de la colonia Gabriel Hernández. Damas y caballeros, prepárense porque esto es patrocinado por Corazones Unidos por el bien de todos, AC. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. De verdad, les prometemos un espectáculo súper genial. Así es, y recordemos que este sábado 12 vamos a tener espectacular, así que pues este show nos está apoyando bastante para poder llegar este sábado a espectacular. Claro, creo que a mí me comen más las ansias porque llegue espectáculo. Estoy emocionadísimo, por ahí veo a Luis Fer, nuestro queridísimo Luis Fer, abajo del ring, presentando. Estamos aquí esperando ansiosamente como Alex el Pecador, quien se ha vuelto un coyote urbano, quien entregó el campeonato en parejas a su majestad, quien dejó vacantes el campeonato para pues comenzar. Quien simplemente nos abandonó. Así es. Le dio la espalda a la casa y se fue con lo que parece ser competencia. Así es, nuestros enemigos, nuestros rivales. Y pues bueno, aquí y viene Bolovan. Exacto, nuestro queridísimo detective Bolovan, quien va a referiar este combate, y escuchamos también la música de Dragonfire Alex. Por Dios, las entradas de Drago como me encantan, realmente soy fan de él. Ya le he dicho muchas veces que me preste por favor esta chamarra, pero simplemente nunca quiere. No, sí, te entiendo, es que es carísima, damas y caballeros. Carísima, el estilo que proyecta la celebridad, Dios mío. Así es, tenemos aquí a el hombre que se hace llamar a sí mismo la leyenda Dragonfire, gritando al público, metiéndose con ellos. Veo al público pero tan emocionados por este primer combate. Así es, estamos a punto de darlo todo. Estamos por ver este combate de exhibición entre Dragonfire, quien es el retador al campeonato Street Fighter que ostenta Chanti Cristo en estos momentos, y a Alex el Pecador, quien es el rival para Demonio el Pantano para este espectáculo. Correcto, y además lo que noto es el ánimo de la gente, los vitoreos, todo, Luis Fer dándolo todo y presentándonos. Así es, el detective Bolovan comienza a revisar Dragonfire. Esto está por comenzar a hacer mano a mano. El gas que traemos esta tarde. Claro, estamos súper emocionadísimos de estar una vez más aquí y agradecemos muchísimo a Corazones Unidos por el bien de todos, Asociación Civil, damas y caballeros, está a punto de comenzar. Y arrancamos con este combate que al parecer viene fuerte, ¿no? Pero pasa por detrás, Dragonfire le muestra la palanquita al brazo y lo toma del cuello con tremenda llave. Una llave que... ¡Oh, por Dios! Viene la cuenta, 1, 2. Creo que le dolió a Drago. Esa mueca hace mucho no la veía. Sí, nos da a entender bastante de lo que está sucediendo. Aquí viene Dragonfire, toma el Pecador, pasa por debajo, lo toma por el brazo, tremenda derribada que le pone, demostrándole la fuerza, demostrándole el conocimiento y la experiencia. Y aparte, la manera en la que ya se monta sobre Alex el Pecador es para demostrarle quién estaba dominando. Así es. Mira, lo toma por el cuello. Dragonfire se puede rendir, pero llegan las cuerdas. Nunca he entendido al 100% por qué llegar a la cuerda, solamente entiendo que lo necesitaba. Porque vendría a ser una descalificación si Alex el Pecador no lo suelta y le daría la victoria a Dragonfire. Por eso uno busca las cuerdas, Bueno, pero de acuerdo que a veces el refugio de las cuerdas termina siendo una trampa. Así es. Una trampa tremenda. Ir con patada directo al rostro de Alex el Pecador, lo toma en la cabellera. ¿Sabes? Con ambas cabelleras de estos dos chicos podrán hacer realmente una pelea de damas. Así es, podríamos definitivamente hacer eso, pero de momento pues aquí vemos cómo. Pero mira, lo tiene agarrado de las greñas. Se lo lleva y le dice, besa la lona, papi, besa la lona. Bésame los pies. Así es, ya conocemos a Dragonfire. No me sorprendería que le dijera eso, que se lo haya dicho en secretito por ahí. Que le haya dicho, ahora vas a... ¡Oh! Tremenda derribada, taco que le pone a Alex el Pecador, quien prueba la lona una vez más, pero ahora con esta... ¡Una! Y zafa el Pecador, dice que todavía no, que todavía esto está comenzando. ¿Viste qué? La pregunta aquí es, ¿qué shampoo ocuparán ambos?
Yo necesito que me crezca el cabello y necesito sus... ¡Oh! Estoy de acuerdo, Chucky. Necesitaba Estás sus... muy pelona, muy pelona. Soy su pelona favorita el día de hoy. Así es, así es. Mandan a Dragon Fire contra la esquina. Alex el Pecador sigue. ¡Oh! La rodilla al cuello, directo. Bulldozer que acaba. Dragon Fire besando la lona. Pecador demostrándonos. Pecador animando al público contra Drago, perdón. Así es, así es, así es. Hay que recordar, los dos se llaman Alex. Eso es lo Sí. curioso, para no confundirnos. Drago y Alex el pecador. Dragon Fire se escapa de tremendo asunto que le iban a poner patada al pecho al abdomen de Pecador. Mira, esa creo que la disfrutó Alex el pecador. Yo le vi una sonrisa. Exacto, son los Yo se la pecados. vi. Los pecados salen de Pecador. Viene Dragon Fire Y ¡oh! Directo contra el cemento. Sí, contra su rostro, tremendo trepanazo que le acomodan a Alex el Pecador. Dice Dragon Fire que Nuestro es posible. pobre niñito le tiraron las aguas. Ojalá se las repongan. Patada para Pecador, lo mete directo al ring. Viene Dragon, no deja que la cuenta siga ni continúe. Viene sobre el Pecador. Digo, lo bueno es que entraron Así es, al ring otra al vez. pecho. Así es, digo, porque también estando fuera podrían terminar en descalificación. Claro, yo nunca voy a olvidar la descalificación de Alan Starr. Ah, exacto, y Belet que tuvieron de dueto de Uno, Arre. dos, Nada. casi. Arriba cuenta, viene, uno, Dos. nada, se zafa Dragon Fire. ¿Estará cerca? ¿No estará cerca? Miran No lo de sé. frente, se miran de frente. Se miren, se están Están Se midiendo están- las aguas, exacto. ¿Quién tiene más lleno el tinaco? choque de manos. Dragon Fire atacando al brazo de Alex el Pecador. Recuerden que estamos en la colonia Gabriel Hernández. Por corazones unidos, por el bien de todos. Ya, no. Yo entendí un ya, yo escuché un ya. No sé por qué Bolovan no puso atención a esa súplica. Podría ser un ya de dolor. Tremenda decodificadora que ponen a Dragon Fire, lo ponen a contar números en el cielo. Pecador. ¿Nos Pecador. pondrán a contar? No es posible lo que está pasando. ¿No se va a parar Drago? No te asustes, no nos van a poner a contar, tranquila, tranquila. Nosotros solamente vemos esto y nuestro trabajo es narrarlo. Le van a Dragon Fire. Y adiós. Toma tu propia cucharada, le pone una del mismo arsenal de Dragon Fire. Dragon Fire se molesta, claramente lo toma por el tobillo y le pone No, no, tremendo no. candado al tobillo. Esto puede romper el tobillo. Este Alex puede el Pecador. romperle el tobillo, la pierna, la nacha, todo se lo podría romper sin problema. Exactamente, Pecador grita de dolor, patea a Dragon Fire, me dice, estate quieto muchachito, estate quieto. Una ¡Toma, sale! ¡Oh, sale volando del ring! Tremendo foul que se pone con la cuerda, Dragon Fire. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se va a rendir? Dragon Fire. Estamos de regreso, damas y caballeros. Creo que ya nos El recuperamos pecador un sigue poco. derrumbado, Dragon Fire, quejándose con el público. Yo espero que Drago ya saque realmente toda su furia Ya y remonte. pueda remontar. Oye, no hicimos apuestas. Yo le voy al Pecador, no sé tú, pero yo le voy al Pecador, lo veo con todas las ganas, con toda la garra. Quedaría muy mal parado para espectacular si pierde este combate. Pues no lo sé. Fíjate que yo soy fiel a Drago. Entonces hoy yo voy con Drago, aunque sí veo fuerte al pecador. Yo también lo veo bastante fuerte, pero la experiencia... No veo que se rinde. ¡Oh! Gana la diferencia en este combate. Con tremendos suplex alemán que se llevan a Alex el Pecador. Cuerdas, Intenta llegar a las cuerdas. Pero no. Toma, Aquí no vamos teníamos atrás. que ver algo En la cuenta. diferente. En la cuenta. Una, Uno, dos, Drago va casi. para atrás también, una vez más, damas y caballeros. Esto está casi parejo, casi parejo. Está parejo y está que arde. Así es, no lo olviden, esto es Excalibur Enterprise Chilango Round, patrocinado por Corazones Unidos, por el bien de todos. Viene el Pecador, derecha, izquierda, rodillazo. Directo a la Patada mandíbula. por debajo, Dragon Fire dominando, damas y caballeros. Lo veo dominando, pero lo veo verdaderamente cansado. Ya lo veo jadeante. Así es, Dragon Fire lo mide. Le está pidiendo que se pare. Dice, Ánimo, ven, ánimo, venga, ánimo. Arriba, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, One, two. ánimo. 1, 2, 3, 4, Viene 5. Dragon Fire, el Pecador se levanta. Y lo mira y ¡oh! Tremenda Tremendo spear que se golpe. come.
El pecador directo al abdomen con toda la maldad de Dragonfire. Ya les veo. Fíjate que lo veo cansado, pero lo veo disfrutando. Siempre es así. También nuestro queridísimo pecador que disfruta del dolor de los pecados. Pero ¡oh, ¡toma! mala! Esta no va a ser la tarde al parecer de Alex el pecador. Esto lo tiene dominado Dragonfire. Sí, creo que acaba de retomar perfectamente Drago. En un momento vi que lo iba Esto se a acabó. perder. Vi la Infernos y es todo, damas y caballeros. Pecador le pueden contar Una, hasta dos, 1000 y no tres. se va a levantar. Hemos perdido a Pecador. Así es, Lo hemos Dragonfire se perdido. lleva este combate, damas y Págame las caballeros. nieves hoy. Te voy a pagar las nieves, pero una tarde de estas en la que tú me pagues la cenita y el cafecito. ¿Te parece bien? No, claro que no. Entonces no habrá nieve nunca. Pero yo gané la apuesta. No has ganado la apuesta porque todavía faltan 2 combates esta no. Y esta voy tarde. ganando yo uno. Buenas Esta noches. tarde sabremos, quién le debe a quién qué. Aquí vemos a nuestro queridísimo público de Corazones Unidos y ahí está oficialmente. Ganador, Dragonfire es el Dragonfire. ganador. Dragonfire sigue Dragonfire. quejándose, molestando a Pecador, mostrando lo que tiene. Mostrando la felicidad de lo que es ganar. Sus pequeñas aficionadas ahí están dándole varias palmadas. Dragonfire mostrando lo que lo distingue de Alex el Pecador. ¿Será que Pecador va a ganar realmente un espectacular? ¿Qué podría pasar contra el demonio del pantano entonces? No lo sé. Tal vez sí, porque tiene bastante furia. Va a llegar con un odio mayor y va a querer demostrar en este cuadrilátero una actitud diferente. Así es, mira su frustración, míralo, está molesto, no se la cree que acaba de perder con Dragonfire. Es que realmente dio bastante de sí. Yo lo vi concentrado, lo vi haciendo muy buenas maniobras para que perdiera. Sí era una balanza muy inclinada hacia él. Y falló. Pero bueno, esperamos que le vaya bastante bien en espectacular. Mira, pero el público siempre aplaudiéndole. Muchísimas gracias por venir. Se retira Alex el Pecador. Triste, pero pues lo vemos ahí. Y se llevó la patineta de